Maravilla de tierra. Asturias, Covadonga. Vale. Rodaje hace muchísimo. En el silencio de una madrugada cualquiera en Madrid, una joven de apenas 13 años dejó los libros sobre la mesa y se plantó frente a un espejo que aún guardaba las huellas de un día común. Pero aquel reflejo no era ordinario, porque en sus ojos brillaba la decisión de abandonar la rutina escolar para perseguir una vida que nadie en su entorno podía imaginar. Una vida de luces y sombras, de aplausos y de heridas invisibles. Esa niña se llamaba Maribel Verdú, y con ese gesto inesperado comenzó a escribir una de las trayectorias más intensas del cine español. Una historia que se inicia en la contradicción entre lo que debía ser y lo que eligió ser, porque mientras los demás pensaban en deberes y exámenes, ella aceptaba papeles publicitarios, pequeñas apariciones en televisión, pasos diminutos que escondían detrás un coraje inmenso, y con cada paso se iba alejando de la normalidad para entrar en un mundo donde los límites entre realidad y ficción se difuminaban. Un mundo en el que aprendería demasiado pronto lo que significa crecer rodeada de cámaras y expectativas, y aunque el público la conocería después como la musa de directores consagrados, como la actriz capaz de desnudar el alma en cada escena, en aquel inicio todo era incertidumbre, y una sensación extraña de estar caminando sobre un terreno que podía hundirse en cualquier momento. Tal vez por eso, uno de los recuerdos más intensos de su juventud no fue un estreno ni una ovación, sino aquella primera vez en la que se enfrentó al silencio de un rodaje y descubrió que la soledad también forma parte del éxito. Esa soledad que la acompañaría como una sombra invisible en los años siguientes, incluso cuando las portadas la convertían en un icono de elegancia y talento, porque lo que nadie veía era la adolescente que había tenido que renunciar a la vida normal de sus amigas, a la ligereza de la juventud, todo para abrirse un camino en una industria implacable. Y es en ese contraste donde empieza a latir la verdadera historia de Maribel Verdú. Una historia que no se puede contar de golpe porque se construye como un rompecabezas de momentos intensos, de decisiones que cambiaron el rumbo de su vida, de escenas que parecen inventadas pero que fueron reales, y quizás la clave para entenderla esté en esa imagen inicial, la de una niña frente al espejo que decidió desafiar lo establecido, sin imaginar que ese gesto iba a convertirla en una de las actrices más fascinantes de nuestra memoria cinematográfica. Lo que casi nadie sabe es que en los primeros años de su carrera, cuando los focos apenas comenzaban a girar hacia ella, Maribel Verdú vivió uno de los episodios más contradictorios y dolorosos de su vida, porque mientras la prensa la señalaba como una joven promesa del cine español, en silencio, padecía la sensación de estar atrapada en un destino que no había terminado de elegir, y esa grieta interior la acompañó como un eco durante mucho tiempo, en una época donde las sonrisas en las alfombras rojas contrastaban con noches interminables de insomnio y dudas, noches en las que se preguntaba si aquel camino la estaba consumiendo demasiado pronto. Con apenas 16 años, descubrió que detrás de la ilusión de un rodaje podía esconderse el peso de un guión que exigía más de lo que ella estaba preparada para dar. No por falta de talento, sino porque la industria reclamaba una madurez emocional que todavía no correspondía a su edad. Y fue en ese contexto donde se produjo un hecho que marcaría para siempre su manera de entender el oficio. El momento en que aceptó una escena que la obligaba a enfrentarse a una intimidad forzada frente a un equipo técnico desconocido. Un instante que más tarde confesaría haberla desgarrado por dentro, porque no era solo un trabajo, era un salto hacia un lugar al que no se sentía lista para llegar. Sin embargo, lo hizo, y esa decisión la convirtió en un enigma para muchos, porque ¿cómo una adolescente podía mostrar en la pantalla una verdad tan cruda y al mismo tiempo guardar silencio sobre el desgarro interno que aquello le causaba? A partir de ahí, cada proyecto traía consigo una doble batalla.
la de la actriz que quería crecer y la de la mujer que sentía que perdía pedazos de su inocencia en cada rodaje. Con el paso de los años, esa tensión se transformó en una especie de refugio secreto, un espacio donde la fragilidad y la fuerza convivían. Y fue precisamente esa mezcla la que dotó a sus personajes de una autenticidad difícil de imitar. Nadie imaginaba que detrás de aquella mirada hipnótica había cicatrices invisibles, marcas de un proceso en el que tuvo que renunciar a la espontaneidad de la juventud para convertirse en un icono cinematográfico, y en esos vacíos de tiempo donde otros disfrutaban de la libertad de equivocarse, ella aprendía a perfeccionar un arte que la consumía. En esos intervalos se refugiaba en la lectura, en la música, en la escritura privada de diarios que nunca mostró, cuadernos donde volcaba miedos y pensamientos oscuros, confesiones de una vida que corría demasiado deprisa. Esos escritos hablaban de la soledad de los hoteles, de la presión de los rodajes internacionales, de la desconfianza hacia quienes la rodeaban únicamente por interés, y también de una sensación recurrente de desdoblamiento, como si existieran dos Maribel, la que el público aplaudía y la que lloraba en silencio por la imposibilidad de recuperar la normalidad perdida. Quizá por eso muchas de sus decisiones profesionales parecían incomprensibles, como rechazar papeles que hubieran catapultado aún más su fama, o aceptar proyectos arriesgados que no garantizaban éxito comercial, pero sí le ofrecían una oportunidad de explorar rincones emocionales donde podía reconciliarse consigo misma. Esas elecciones levantaron polémica, porque nadie entendía cómo una actriz en plena cumbre podía arriesgarlo todo. Sin embargo, eran la respuesta a una necesidad vital de buscar sentido en un oficio que a veces la vaciaba. Cada rodaje era una especie de catarsis, un lugar donde desnudarse para luego reconstruirse, y esa dinámica le permitió atravesar momentos de crisis personales sin que el público lo sospechara, porque tras la máscara de glamour se escondían pérdidas afectivas profundas, amistades rotas por la vorágine de la fama, amores imposibles que se apagaban bajo la presión mediática, y sobre todo la constante lucha contra la idea de no ser suficiente, esa voz interna que la perseguía desde la adolescencia y que la obligaba a exigirse más de lo humanamente posible. Todo esto configura un retrato distinto al que suele mostrarse. Un retrato donde Maribel Verdú no es solamente la actriz admirada, sino la mujer que arrastró durante décadas la huella de decisiones tempranas. Una huella que a veces dolía como una herida abierta y otras veces brillaba como una medalla secreta. Y es ahí, en esa dualidad, donde reside el magnetismo de su historia, porque comprenderla no es observar únicamente sus películas. Es asomarse a ese universo íntimo, hecho de contradicciones, sacrificios y revelaciones que pocos imaginan y que explican por qué cada vez que aparece en pantalla, incluso sin pronunciar palabra, logra capturar la atención de todos, como si estuviera compartiendo una verdad que pertenece a ella sola, y que sin embargo nos toca a todos. Hubo un instante en la trayectoria de Maribel Verdú que permanece oculto para la mayoría, un episodio que no aparece en entrevistas ni en portadas, pero que late en cada decisión arriesgada que tomó. Porque en medio del reconocimiento internacional, cuando su rostro ya era sinónimo de prestigio, atravesó una crisis silenciosa que la obligó a detenerse. Fue el momento en que comprendió que la fama podía ser tan corrosiva como adictiva. Aquella etapa coincidió con un rodaje en el extranjero en el que sintió por primera vez un cansancio existencial imposible de disimular. No era agotamiento físico, sino un vacío extraño. La sensación de haber perdido contacto con la esencia que la llevó a actuar en un principio, y en esas jornadas se enfrentó a la paradoja de ser aplaudida por todos y reconocida en la calle, pero incapaz de encontrarse a sí misma. Esa contradicción la llevó a experimentar con estrategias insólitas para recuperar un equilibrio,
entre ellas la costumbre de desaparecer sin aviso durante días, refugiarse en pequeños pueblos donde nadie conocía su nombre y donde podía caminar sin ser mirada. Se vestía de forma sencilla, hablaba poco y observaba a la gente con una curiosidad casi infantil, como si necesitara recordar qué significaba vivir sin una cámara detrás. Esos viajes secretos eran su manera de reconstruirse y marcar una distancia con la maquinaria de la industria. Y aunque al regresar fingía normalidad, lo cierto es que esos espacios de fuga le permitieron sostener su carrera sin quebrarse por completo. A partir de allí, comenzó a notar que lo más valioso de su recorrido no eran los trofeos ni las cifras de taquilla, sino los instantes íntimos donde recuperaba la autenticidad. Esa búsqueda interior se convirtió en un motor silencioso que guiaba cada paso, incluso cuando aceptó trabajar en proyectos independientes que muchos consideraron suicidios profesionales. Sin embargo, esas decisiones estaban marcadas por una necesidad más profunda que la de mantener prestigio. Era la urgencia de encontrar personajes que le permitieran explorar fracturas emocionales semejantes a las suyas. Ahí radica la clave de su magnetismo, porque cada papel terminaba siendo un espejo deformado de alguna herida personal, y quienes la observaban podían percibirlo sin comprender del todo de dónde provenía esa fuerza. En paralelo, su vida personal atravesaba turbulencias que pocas veces salieron a la luz. Vínculos sentimentales que se quebraban de manera abrupta, amistades que se transformaban en traiciones, la permanente sospecha de que muchas personas se acercaban a ella por interés y no por cariño verdadero. Esa desconfianza se convirtió en una barrera que la hizo volverse más selectiva. Al mismo tiempo desarrolló una sensibilidad casi dolorosa hacia los detalles cotidianos. Encontraba belleza en gestos mínimos y en silencios que para otros pasaban desapercibidos. Quizá porque sabía que lo extraordinario de su vida pública debía ser equilibrado con lo esencial de lo privado. En esas grietas, construyó un mundo secreto, donde escribía cartas que nunca enviaba, relatos íntimos que quedaron guardados en cajones, reflexiones sobre el precio de vivir bajo la mirada ajena, y aunque esos textos jamás fueron publicados, moldearon su manera de interpretar, porque le recordaban a cada instante lo que había perdido y lo que estaba dispuesta a conservar. Con el tiempo, esas experiencias la convirtieron en una figura enigmática, alguien que podía transmitir dulzura y dureza en la misma mirada, que podía encarnar a una mujer frágil o a un personaje implacable con idéntica convicción, y todo porque detrás había una biografía marcada por tensiones extremas. Al contemplar esa evolución, es posible entender que la verdadera historia de Maribel Verdú no se cuenta en cronologías ni en listas de películas, sino en esos momentos de quiebre donde eligió resistir, reinventarse y seguir, aunque para ello tuviera que pagar el precio de la incomprensión, porque no todos estaban listos para aceptar que detrás de la actriz admirada existía una mujer que caminaba constantemente por el filo, que abrazaba la contradicción como única manera de ser auténtica, y que encontraba en la interpretación no solo un trabajo, sino un modo de salvarse de sí misma. En la madurez de su carrera, Maribel Verdú vivió un proceso todavía más complejo y lleno de aristas ocultas, porque, aunque ya se había consolidado como una actriz respetada dentro y fuera de España, comenzó a experimentar una especie de extraña incomodidad con la imagen que la industria y el público habían construido de ella. Sentía que la habían encerrado en un molde brillante pero rígido, un escaparate que no coincidía con la mujer real. Y esa contradicción fue empujándola a tomar caminos que parecían incoherentes pero que en realidad eran intentos desesperados de liberarse. En esa etapa surgieron momentos de duda que la hicieron replantearse si valía la pena continuar. Hubo noches en las que apagaba el teléfono y se quedaba en silencio absoluto durante horas, sin música ni palabras, únicamente escuchando el murmullo de sus pensamientos, que a veces se volvían insoportables. Esas noches fueron testigos de lágrimas contenidas,
de la sensación de estar agotada de representar un papel incluso fuera del cine, porque la fama exigía sonrisas que ya no quería regalar. En esa grieta interior se gestaron varias de las decisiones más valientes de su vida, como aceptar personajes que desafiaban la imagen de elegancia que todos esperaban de ella, roles incómodos, figuras rotas que la ponían frente a escenas crudas y que generaron controversia. Muchos críticos no entendían por qué una actriz con su trayectoria se arriesgaba a exponerse de ese modo. Pero lo cierto es que esos papeles eran una manera de exorcizar sus propios demonios, de convertir en arte aquello que la perseguía por dentro. En paralelo, comenzó a desarrollar rituales secretos antes de cada rodaje, ejercicios íntimos para entrar en contacto con emociones reprimidas. Podía pasar horas mirando fotografías antiguas de su infancia, evocando olores o sonidos que despertaran recuerdos dormidos. Incluso se permitía revivir dolores pasados con una intensidad que sorprendía a quienes la rodeaban, como si necesitara abrir heridas viejas para dotar de verdad a cada personaje. Esas prácticas la desgastaban, pero también le otorgaban una fuerza única frente a la cámara. La mirada que transmitía no era mera interpretación, sino la condensación de experiencias personales que nunca había compartido, y ese magnetismo inexplicable era lo que atrapaba al espectador. Sin embargo, ese mismo compromiso la dejaba agotada, con una sensación de haber entregado demasiado, de haberse vaciado en exceso, y por eso tras ciertos rodajes prefería desaparecer del ojo público. Se refugiaba en lugares alejados, buscaba el anonimato como quien busca aire para seguir respirando. Fue en uno de esos retiros donde comprendió que la única manera de sostener su camino era aceptar que siempre viviría en esa tensión, que nunca podría reconciliar del todo la actriz pública con la mujer privada, y en lugar de verlo como una condena decidió transformarlo en su esencia. Desde entonces, cada aparición, cada gesto en pantalla o en entrevistas, quedó impregnado de esa dualidad, un magnetismo que no podía fingirse, porque provenía de una vida atravesada por sacrificios, contradicciones y elecciones dolorosas. Así, la historia de Maribel Verdú se convirtió en la de alguien que aprendió a habitar las grietas, a encontrar belleza en la incomodidad y a construir su legado no desde la perfección, sino desde la verdad desgarradora, de quien nunca dejó de ser vulnerable, pese a los aplausos constantes. En los últimos capítulos de su recorrido vital, Maribel Verdú alcanzó una claridad que nunca había tenido antes. Comprendió que lo que la había mantenido en pie no eran los premios ni la fama, sino la capacidad de reinventarse en medio de cada tormenta. Y esa revelación le permitió mirar hacia atrás sin miedo, con la serenidad de quien sabe que cada herida la hizo más auténtica. Comenzó a hablar con mayor libertad de lo que significaba crecer bajo la mirada de todos, de la renuncia a una juventud común, de la presión constante que la obligó a convertirse en adulta demasiado pronto, y al hacerlo transformó sus confesiones en una especie de legado para quienes sueñan con dedicarse al cine, porque dejó en claro que detrás del glamour se esconde un precio muy alto. Al mismo tiempo empezó a elegir proyectos que no perseguían reconocimiento, sino verdad. Personajes que le daban la posibilidad de expresar emociones que había guardado durante décadas. Roles que funcionaban como espejos donde reconciliarse consigo misma, y aunque la industria seguía rodeándola de luces, ella prefería refugiarse en espacios pequeños, en conversaciones íntimas, en momentos de calma que antes le parecían imposibles. Esa búsqueda de sencillez se convirtió en su mayor triunfo, porque significaba que había logrado sobrevivir a la maquinaria de la fama sin perder del todo su esencia. Así fue como Maribel Verdú cerró un ciclo, no con estruendos ni titulares, sino con la certeza íntima de haber sido fiel a sí misma. Una certeza que convierte su historia en un testimonio poderoso sobre lo que implica entregarse al arte con todo, incluso cuando el costo es la propia piel. Así termina el viaje por la vida intensa y contradictoria de Maribel Verdú.
Una mujer que convirtió cada herida en arte y cada silencio en una fuerza capaz de cautivar a generaciones. Su historia no es solo la de una actriz, sino la de una luchadora que aprendió a vivir entre luces y sombras. Si te ha interesado este relato y quieres descubrir más vidas sorprendentes, no olvides suscribirte al canal y seguir acompañándonos en estas historias únicas.